Para el siguiente ejercicio tenemos el 38, en que entonces vemos algo como lo que hemos estado viendo, un par de conductores paralelos y un campo perpendicular a esos conductores, una resistencia que los une y otro conductor que cierra el circuito, ¿verdad? Aquí me dan ciertos datos, los voy a copiar simplemente como para tener claro cuáles son los datos que me están dando. Igual ustedes serán los que lo meten en la calculadora, a mí no me interesa hacer eso. Lo primero es el largo, sería la separación entre los conductores, L, es 1.5 metros. Luego me dicen que viaja con una velocidad de 3 metros por segundo. Lo más importante aquí es que esto es constante, ¿verdad? Hay una resistencia eléctrica de 0.4 ohms. Okay, ¿dónde están? Aquí están. Y el campo, el último dato que me dan, el campo me dicen que es 0.08 teslas, ¿verdad? Lo primero es la corriente. Entonces, este tipo de circuito ya lo vimos varias veces y ya vimos que la FEM, que voy a ponerlo en valor absoluto, no me interesa en este instante ver la dirección de la FEM, pero la FEM en este tipo de sistemas tenía que ver con el campo, la separación y la velocidad, ¿verdad? Ese resultado ya lo habíamos visto. Y bueno, esa es la FEM. Entonces, en la parte A lo que yo quiero es la corriente en el resistor. Pero esto es para la parte A. Entonces, como ya lo hemos visto varias veces en varios ejercicios que son de este tipo, esa es la FEM que se genera. Entonces, la corriente usando ley de Ohm despejada de una vez sería voltaje entre resistencia. Entonces, ¿verdad? El voltaje sería la FEM. Entre la resistencia, ven que para esto no hace falta saber cuál es la dirección de la FEM en este momento. Y sí me interesa la dirección de la FEM en la pregunta C, ¿verdad? En la parte C, pero por el momento no. Y sería campo, separación, velocidad, resistencia, ¿verdad? Y listo, esa es la corriente. Para la parte B hay que retomar física 1. ¿Por qué? Porque me dice cuál es la fuerza horizontal necesaria para mantener rodando el eje con rapidez constante. Y entonces, hagamos una pequeña imagen acá, ¿verdad? Si esto es el riel, ¿verdad? Y aquí entonces, esto sería la llantita esta, ¿ok? Y digamos que se mueve hacia la izquierda, como para no darle una vuelta rara a la imagen, podría moverse hacia la derecha, pero bueno, es lo mismo, no importa. Y si se mueve hacia la izquierda, sería la flecha de velocidad. Si se mueve hacia la izquierda y está rodando, vemos qué fuerzas hay. Tiene que haber una fricción hacia la izquierda. ¿Y por qué? Porque está rodando, ¿verdad? Esto ya lo comentamos en clases por encimita. Esto es de esas cosas que uno tiene que sorprenderse en física 1, pero después de física 1 ya uno lo sabe. La fricción va en el mismo sentido que la dirección del movimiento de una llanta cuando es fricción estática, porque está rodando. ¿Verdad? Que aquí me lo dicen claramente. Lo digo yo que claramente, ¿dónde está? Mantener rodando. La palabra que se usa es rodar, ¿verdad? Entonces cuando rueda no se desliza, es que gira y avanza, hace las dos cosas al mismo tiempo. Entonces el eje que conecta los dos rieles va girando y avanzando al mismo tiempo, o sea, rueda. Entonces la fricción va en la misma dirección que la velocidad. ¿Qué otras fuerzas hay? Bueno, uno podría decir el peso que va hacia abajo, la normal que va hacia arriba, pero ninguna de esas dos me va a aportar para el giro, ¿verdad? Yo lo que quiero saber es cuánto es esta fuerza horizontal, que en este caso va a ser la fricción, de manera tal que la velocidad sea constante. Entonces, si la velocidad es constante, yo sé dos cosas. Igual de física 1, sé que la suma de fuerzas, ¿dónde está sigma? Aquí está.
Entonces, la suma de las fuerzas tiene que dar 0 y la suma de los momentos de torsión, a ver si encuentro tau, aquí está tau, también tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque es una condición de equilibrio, tiene velocidad constante, entonces avanza constantemente, gira constantemente. Entonces, el avance constante es la suma de fuerzas igual a 0, el giro constante es el momento de torsión, la suma de momentos de torsión igual a 0. La suma de fuerzas igual a 0 es un poquillo más complicado de verlo, ¿verdad? Eh, Aquí hay una... Uh-huh, ok, pero es más fácil verlo con el momento de torsión. ¿Por qué? Bueno, a ver, voy con las fuerzas. Las fuerzas que hay sería esa fricción que va hacia la misma dirección del giro, perdón, del giro no, del avance, porque el giro es contrario al avance, ¿verdad? Eso lo comentamos rápidamente en la clase. Igual si alguno tiene dudas con esto, se acerca y me pregunta y lo comentamos. Pero como está rodando, la fricción va en la misma dirección que se mueve, porque es fricción estática, ¿verdad? Recordemos eso. La normal se cancela con el peso, ¿verdad? La normal de los rieles cancela con el peso, no hay nada ahí mágico ni misterioso. Y tengo dos otras fuerzas, la eléctrica y la magnética, ¿verdad? Como la barra conductora se mueve hacia la izquierda, un campo hacia abajo, entonces genera son cargas que se mueven, entonces hay una fuerza magnética. ¿Hacia dónde? Bueno, usando la regla de la mano derecha, sería hacia el lado de esta varilla B. ¿Verdad? La fuerza magnética jala hacia el lado B. Pero jala ¿qué? Las cargas positivas, o sea, los electrones se van a la varilla A. ¿Okay? Entonces, de este lado se empiezan a acumular cargas positivas y en este lado se empiezan a acumular cargas negativas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza magnética jala, con la regla de la mano derecha, jala las positivas hacia B y las negativas hacia A. ¿Ok? Pero el hecho que exista esta diferencia hace que haya apenas empieza a jalar las cargas, se genera entonces además una fuerza eléctrica que va de B hacia A. ¿Okay? Esa fuerza eléctrica y esa fuerza magnética se cancelan entre sí. ¿Por qué? Porque la varilla se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, las cargas de la varilla, que son las que generan la FEM, no se desplazan, sino que se desplazan hacia la derecha, ¿verdad? No se desplazan de A a B, sino que se desplazan hacia la derecha. Entonces, en realidad, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se cancelan, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí con este resultado aquí arriba, de hecho. Muy bien. Ahora, entonces, en la suma de fuerzas, habría que, aquí también uno podría decir, claro, usted necesita agregar aquí alguna tercera fuerza, bueno, una última fuerza adicional. Deme un segundito. Sí, debería. Me está tomando un segundo. Okay. Entonces aquí debería haber una última fuerza que cancele esa fricción, ¿verdad?
Y esa es la fuerza que en realidad me están preguntando. Pero la fuerza horizontal F que yo le tengo que agregar al sistema. Y entonces, si usted quiere, podemos hacer la suma de fuerzas por cada eje. Entonces, en la vertical tengo el peso menos la normal da 0. La suma de fuerzas que va de A hasta E, ¿verdad? En ese eje AB. Entonces tengo la fuerza eléctrica que cancela con la fuerza magnética y da 0. Y la suma de fuerzas, uy, un segundo, me moví aquí. No era eso lo que quería hacer. Aquí está. Esto. No, tampoco era eso lo que quería hacer. Era esto. ¿Verdad? Por último, ¿verdad? Tenemos entonces las fuerzas que van de adelante a atrás. ¿Verdad? Que entonces aquí tengo la fuerza F que va hacia atrás, o bueno, que va hacia la derecha, y la fricción que va hacia la derecha, hacia la izquierda y cancela. ¿Verdad? Esas son las sumas de fuerzas. Pero de aquí no tengo nada interesante. Algo no podría decir, bueno, es que esta de acá sí es interesante porque es esta suma de fuerzas que se cancela la que me da como resultado este resultado que pusimos aquí, ¿verdad? Entonces la FEM sale de esto. Ok, entonces podríamos decir que eso es lo interesante de esa suma de fuerzas. Pero para el hecho de que la velocidad sea v, ninguna de estas me afecta. Las que me afectan son los momentos de torsión. Entonces veamos cuáles momentos de torsión hay. Y voy a poner el eje de giro en el centro de la varilla. ¿Por qué? Un segundo. Aquí. El eje de giro, entonces, va a estar ahí. ¿Por qué el eje de giro va a estar ahí? Bueno, porque resulta que sí hay un momento de torsión magnético. O sea, los momentos de torsión que se cancelan es el momento de torsión magnético que pasa por el centro de la varilla, que cancela con el momento de torsión de la fricción. Esos son los que hacen que la suma de torsión sea 0. ¿Ok? ¿Verdad? Estoy viéndolo en el centro de la varilla. Y entonces ese momento de torsión magnético aplica ahí. ¿Por qué? Bueno, voy a cambiar un poco la vista. Voy a hacer un rectángulo acá. ¿Qué representa este rectángulo? Ok. Veámoslo así. Acá, a los lados, incluso le voy a poner cierto grosor. Vamos aquí un grosor a esto. Y ocupo que sea un poco más largo. Ajá, ahí está. Esto aquí es la llanta. ¿Ok? Uy. Entonces tengo un par de llantas. Una, dos. ¿Ok? Y entonces lo estoy viendo desde el frente. Aquí abajo está la resistencia, ¿verdad? Si quiere la ponemos aquí así con rojo. Esta es la resistencia que está ahí abajo. Y este es el área en el que yo estoy pensando. Entonces, esta área, si yo lo veo así, tiene, ¿verdad? De acá a acá, ¿verdad? Esta distancia de acá, esta distancia ahí es la L mayúscula que estábamos hablando antes, ¿verdad?
Y aquí hay una distancia que sería el radio de las llantas, que esa distancia no la conozco en realidad, pero no importa, esto es el radio, la voy a llamar A va a ser el radio de la llanta. Ok, entonces tengo la separación entre las llantas y el radio de las llantas. Esas son las distancias que tengo por acá. Okay. Y muy bien. Entonces esta área es por donde pasa la corriente. Bueno, la corriente pasa por la varilla de las llantitas, baja por la llanta, viene, es como saliendo la pantalla por, por el riel, pasa por la resistencia, se vuelve por el riel, sube por la llanta, pasa por el eje, baja por la llanta, se viene por el riel, pasa la resistencia, se vuelve por el riel, sube la llanta, pasa el eje, y así, ¿verdad? Entonces la corriente está encerrando esto, ¿verdad? Si yo lo veo de frente, ¿verdad? Como si yo lo veo viendo las llantitas acercarse a mí. Entonces esta área es una área las que encierra la corriente, ¿verdad? Yo también podría verlo desde arriba, el área que encierra desde arriba, pero me interesa esta área de acá. ¿Por qué? Bueno, porque momento de torsión magnético, el momento de torsión magnético era la corriente por el área que encierra, producto cruz, el campo, ¿verdad? Entonces, veamos este producto cruz hacia dónde va. Esta área sigue la misma flecha roja aquí de la velocidad, por dicha, ¿verdad? Viene hacia mí. Y ¿verdad? Visto hacia frente, el área viene hacia mí y el campo va hacia abajo. Entonces, este producto cruz, si yo pongo primero, ¿verdad? El área que viene hacia mí, el campo que va hacia abajo, hace que el momento de torsión vaya hacia allá. ¿Verdad? Va hacia en este caso hacia la derecha de la pantalla. Esto de aquí lo voy a poner en verde. Bueno, voy a ponerlo en azul. Solo tengo dos colores. Esa flecha sería entonces el momento de torsión magnético. Es decir, ¿cómo que momento de torsión? Sí, el momento de torsión magnético, no sé si en física 1, porque yo sí sé que esto no es algo que todo el mundo comente. Dependiendo de con quién llevó usted física 1 y qué tanta profundidad le dio al tema, el momento de torsión es un vector y va en la dirección perpendicular hacia donde gira. Y tiene mucho sentido que vaya en esta dirección, ¿verdad? Y vean que cómo hace el momento de torsión para girar. Si usted pone el pulgar en la misma dirección que al momento de torsión, al cerrar los dedos de su mano derecha, ¿verdad? La dirección en donde cierra, hacia donde cierra el puño es hacia donde gira. Entonces, si yo pongo, ¿verdad? Me vuelvo a la imagen de arriba, ese momento de torsión, voy a dar direcciones aquí para que se me ubiquen. Esta aquí la voy a llamar la dirección, a ver, sí, voy a llamar esta, ok, voy a cambiar aquí un par de cosas, simplemente para que todo sea acorde con lo que voy a escribir a continuación, nada más. Entonces, esta aquí va a ser la dirección I positiva. Okay. Entonces, esto va a ser I. Entonces, hacia allá va a ser K. Bueno, déjeme poner el techito acá. Ok. Entonces aquí tenemos I y K. Okay. Si esto es así, entonces esto de aquí arriba yo lo estoy viendo desde J y K. ¿Verdad? Entonces, en la vista KJ, o bueno, JK, no sé cómo lo quieran llamar, en la vista JK,
vean que entonces la I sale la pantalla y el momento de torsión magnético va en la dirección de I. Entonces, si yo regreso aquí a la figura de arriba, donde la visión JK o la perspectiva JK, tengo que poner el pulgar hacia afuera de la pantalla y entonces mis dedos se enrollan hacia adelante, ¿verdad? Haciendo que la llanta gire hacia adelante. Lo cual tiene todo el sentido. Es este momento de torsión el que hace que la llanta avance. ¿Ok? Pero entonces la fricción le responde con un momento de torsión contrario, ¿verdad? Y es normal, es lo natural. ¿Ok? Eh, es lo que dijimos que esperábamos, ¿no? Eh, Al final de cuentas es una fricción estática. Entonces, ok, ya tengo aquí la dirección. Puedo quitarme ese producto cruz y voy a dejarlo simplemente como corriente por A por B, ¿verdad? ¿Y quién es esta mayúscula? Bueno, esa mayúscula podemos quitarla una vez, entonces sería corriente por L por A, minúscula. Yo sé que uso las mismas letras una y otra vez, disculpen. Pero bueno, entonces esto que tengo aquí lo voy a poner en rojo, es el área, ¿verdad? Que sería ancho por alto, ¿verdad? Es el área que encierra visto desde el frente, ¿verdad? En esta visión IK. A ver, voy a poner aquí los ejes en la imagen original. Esta la tengo que girar un toquecito. A ver si lo hago coincidir con la imagen. Un segundo. Entonces el eje I viene más o menos, si lo hago aquí girar, va ahí. Y el eje J, ahora si lo hago girar aquí con la imagen, también el eje J va hacia allá. A ver, no, el eje J va hacia allá. Ok. Entonces aquí están los ejes en las imágenes, ¿verdad? Como para que se me terminen de ubicar. Si, no, espérese. Si no se habían ubicado, a ver si así se terminan de ubicar las direcciones. ¿Verdad? Como escogí la I y la K en esta forma, la J queda determinada, ¿verdad? Porque siguen siempre este orden, I, J, K. Muy bien, entonces, ¿verdad? En esta visión IK, el área es eso, es largo por el radio de la llanta. Y ese es el momento de torsión, ¿verdad? La corriente por el largo, por el ancho de la llanta, por el campo. El momento de torsión de la fricción es muy sencillo, ¿verdad? Tengo la fuerza por el brazo palanca, y hay un ángulo de 90 entre ellos, ¿verdad? El brazo palanca es el radio. Entonces, si aplico aquí la suma de momentos de torsión, tengo el momento de torsión magnético, y en sentido contrario va el momento de torsión de la fricción, que sería el brazo palanca por la fricción, y esto es cero, ¿verdad? Y de aquí entonces despejo la fricción. Okay. Vean que aquí entonces cancela el radio de la llanta, que no lo conocía. No sé si alguno dijo, pero profe, ¿por qué está usando el radio de la llanta si no lo conocemos? Si nadie me lo menciona, no hay problema. Vean que aquí se canceló. Entonces esa es la fricción. Pero esta fórmula aquí, ¿verdad? Esta adelante atrás sería el eje J. Ya lo podemos llamar eje J. Me dice que la fuerza que yo le tengo que aplicar es igual a esta fricción, ¿verdad? Entonces esto es igual a la fuerza que le tengo que aplicar. Cambiemos la corriente por lo que habíamos visto arriba, que era la corriente es B, L, V entre R, y aquí tengo una L y una B, entonces me queda B al cuadrado, L al cuadrado, eso viene la corriente, la V que viene la corriente, y la resistencia que también viene la corriente. Los cuadrados de B y L es porque ahí ya estaban, ¿verdad? Entonces quedan dos veces.
Y esa es la fuerza. Ahora, ¿por qué le tengo que poner esta fuerza? Bueno, porque necesito contrarrestar la fricción, ¿verdad? O sea, si yo no le pongo esta fuerza contraria al desplazamiento, eh, ya no se movería con velocidad constante, ¿verdad? Una de las sumas es diferente a cero, ¿verdad? Entonces, algo más está pasando. Pero como como se mueve con velocidad constante, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer para asegurarme que sea la velocidad constante es apenas pongo las llantitas ahí, tengo que darle cierta resistencia porque apenas lo pongo empieza a moverse, ¿verdad? Empieza a girar. Yo lo que quiero es que cuando llegue a esta velocidad siga girando con esta velocidad constante, ¿verdad? Entonces por eso tengo que jalarlo, como deteniéndolo, porque si no seguiría acelerando, ¿cierto? ¿Verdad? Y Y eso sería. Bueno, ahí está la parte C que dice cuál de los extremos tiene el potencial más elevado. Me parece que un potencial elevado se asocia con el más, ¿verdad? Con la carga positiva. Entonces podríamos decir que el terminal B. Eh, ok. Vean que. Ok. Sí, estamos. ¿Y qué pasaría? No lo voy a hacer. Ah, cuando se pasa de la resistencia. eh, Cambia la dirección del voltaje, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo dejo para que lo piensen. Ese sería el segundo ejercicio. Vean que aquí había un poquillo de cosas más locas. Pero bueno.